Comenzamos con la historia de Concha Baracaldo, la directora del ICBF, que hasta hoy sigue siendo directora, a pesar de no tener experiencia. Andrea Díaz nos ayudó a hacer este recorrido. Pues así es, Juan Pablo, fue aquí en este espacio, en Sigue la W, ¿sabe desde cuándo? Desde septiembre de 2022, cuando advertimos sobre la inminente llegada de Concepción Baracaldo, más conocida como Concha Baracaldo, a la dirección del ICBF, una entidad demasiado importante porque toca temas tan sensibles como la protección de nuestros niños, particularmente en un país donde en 2022 fueron asesinados más de 400 niños, donde entre 20 y 30 han muerto por desnutrición en La Guajira. En fin, aquí no estamos cuestionando la hoja de vida de la señora Concepción Baracaldo, experta en temas de ordenamiento territorial, de licencias de construcción, pero lo que sí pusimos en evidencia es que ella es inexperta y desconocida totalmente en el área de niñez y adolescencia. El ICBF es muy importante, como para que quieran ponerle una señora que de niñez, adolescencia, ley de infancia y demás, no sabe nada. Andrea, ¿quién es o quién sería la futura directora del ICBF? Yo le resumiría, si usted me pregunta de primerazo quién es Concha Baracaldo, quién sería ya la futura directora del ICBF, yo le diría que es desconocida e inexperta en temas de niñez. Ahí tenemos entonces a la señora Concha Baracaldo. Según hemos podido averiguar, pero como le digo, no con certeza, porque incluso estamos pidiendo oficialmente su hoja de vida en las entidades donde ha trabajado, sería una pensionada de Planeación Nacional. Ella también pues, se presenta como consultora en ordenamiento territorial, finanzas, planeación, entidades públicas. Ella es ex becaria de un programa de cooperación con Japón Nikoriyuaki. Trabajó en la dirección de planeación, en la Secretaría de Planeación del municipio de Chía. Usted sabe que allí pues se encargan de todas estas licencias que se dan en el municipio. Mire, esta es la hoja de vida, mostremos ese documento que se llama hoja de vida, donde aparece algo muy resumido. Entonces ahí lo que le digo es ex becaria, consultora en ordenamiento territorial, finanzas y planeación, entidades públicas de la Universidad Complutense de Madrid, económicas y empresariales. Eso es lo único que aparece como... Sí, punto. Como resaltado. Breve, sucinto. Le voy a decir algunos cuestionamientos que ya nos llegan hasta ahora, usted lo decía, y tenemos unos trinos, incluso de una persona que hace parte del pacto histórico, el abogado Miguel Ángel del Río. Puso lo siguiente: al frente del ICBF debe estar alguien con experiencia en el área. Los menores en Colombia no pueden quedar al arbitrio de la improvisación. La señora Baracaldo no tiene las capacidades para hacerlo. Inaceptable su nombramiento en ese cargo. Y porque quiero mostrarle estos trinos, porque además de él, unas personas en el municipio de Chía empezaron a trinar otros cuestionamientos. Ahí también los vamos a ver. Que Concha Baracaldo, dice Carolina Madrid Torres, explique las licencias de construcción que aprobó en el municipio de Chía sobre zonas de protección ambiental. Uy, Andrea. Uy. Ya le voy a dar detalles de eso. Que explique la entrega de licencias sin cumplimiento de norma en la alcaldía más corrupta de la historia de Chía. Que el presidente Petro le pregunte a Concha Baracaldo por las casas que escrituró a nombre del sobrino cuando fue directora de planeación en Chía. Que antes de posesionarla investigue también bien esa hoja de vida y su querida familia. Y otro trino más. Perdóneme, Andrea, pero esos dos trinos fuertes, pues me parecen muy delicados y estamos hablando de la misma Concha Baracaldo. ¿Será que es que estamos tal vez confundidos y no es la misma Concha? Pero no, pues digamos el nombre no es tan conocido y ni el apellido, pues Concha Baracaldo es un nombre que suena mucho. En el mar de la política debe haber infinidad de conchas. Pues sí, pero en Chía, donde ella fue la secretaria de planeación, no creo que existan dos con ese nombre. Y otro trino más, entonces, que revise el aumento desproporcionado de la construcción por su paso en Chía, Tocancipá y Quindío. La cartera que más se debe cuidar, como la del ICBF, no puede quedar en manos de una señora tan corrupta. Bueno, esos son los trinos, por supuesto. Una cosa son los trinos y otra cosa es la evidencia que se tenga. Pero entonces quiero contarle un poco más de ella. Ligeramente preocupado, ¿no? Sí. Dice, de pronto es una señora, la tuitera, y lo digo con mucho respeto, que odia a doña Concha Baracaldo y entonces quiere acabar con su nombre y con cualquier posibilidad de que llegue a ocupar el cargo. Pues fue secretaria de planeación justamente de la alcaldía de Chía en el periodo del señor Fernando Sánchez, cuando él era alcalde 2004-2007. Y para recordar un poco el origen político del señor Fernando Sánchez, jefe de entonces de Concha Baracaldo, pues escuchemos y veamos este video.
Queridos amigos de Chía, les habla Fernando Sánchez Gutiérrez. Quiero invitarles para que el próximo 30 de octubre me acompañen con su voto y demostremos que en Chía honestamente hacemos más. Dios los bendiga. ¿Usted vio un loguito por ahí? Partido de la U. Y Partido Conservador. Y Partido Conservador. No uno, dos. Dos logos. Dos loguitos. Eso es para contextualizarles un poco de dónde vendría la señora Concha Baracaldo. Se dice que del partido de la U, de la mano de Fernando Sánchez, con quien empezó a trabajar. Y en esa Secretaría de Planeación, pues ella tuvo algunos cuestionamientos. Y miremos entonces unos documentos donde el periódico de Chía, de la periodista Juanita Ardila, en su momento, pues escribió un artículo donde decía el turbio negocio de las PETAR en el municipio de Chía. Y en una parte, ahí ya lo estamos mostrando, el que dice Noticia Periódico 1 y 2, dice, en el 2005 y bajo el gobierno del exalcalde Fernando Sánchez, él y su directora de planeación, Concha Baracaldo, dan un cuestionado permiso exprés para construir la megatienda francesa Carrefour a escasos 100 metros de la PETAR. Uno, que desde ese entonces ya generaba la pestilencia olfativa conocida por todos los habitantes de Chía. Ella se refiere entonces ahí a que se dieron unos permisos en una región donde después tuvieron que interponer unas acciones populares por esos olores y que incluso eso llevó a investigaciones al alcalde Guillermo Varela. Después sancionados, investigado, incluso pues que también paga una prisión domiciliaria. No hemos podido establecer si ella también trabajó con el señor Guillermo Varela, pero hasta el momento lo que tenemos confirmado es que sí trabajó con el entonces alcalde de Chía, Fernando Sánchez, de origen del partido de la U. Durante la alcaldía de Carlos Julio Rosso Moreno, alcalde municipal de Tocancipá, ahí vemos el documento donde ella aparece, Concha Baracaldo, por eso le digo que aquí aparece con C, asesora del PBOT. Entonces estamos hablando del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Tocancipá 2015-2027. Ajá. Entonces estamos haciendo el recuento por esa experiencia que hasta el momento no tiene nada que ver con la niñez y con la adolescencia, ¿no? No. Y recordemos también esta noticia de prensa de la lengua caribe, no sé si usted recuerda que en julio de 2017 Néstor Humberto Martínez, entonces fiscal general, dijo, oiga, al señor Gustavo Moreno, quien era el fiscal anticorrupción, pues le quitamos unos procesos que él estaba investigando en esa campaña Urna de Cristal y donde dice que había unos alcaldes que estaban siendo investigados por el manejo irregular del POT. ¿Usted recuerda? Ah, pero eso era cuando se hablaba de volteo de tierras. ¿Se acuerdan, Mauricio? Claro. ¿Y ella estaba en la administración del volteo? No ella, pero sí no ella directamente, pero mire, ahí aparece entonces el titular. Más de 10 alcaldes, abogados y concejales estarían en la mira de la Fiscalía por corrupción en el POT. Entre los alcaldes de Cundinamarca estarían implicados Alfonso López, alcalde de Gachancipá, y ahí mencionan a quien era el jefe de Concha Baracaldo, Carlos Julio Rosso, exalcalde de Tocancipá, cuando ella estuvo en esa planeación del POT. Ella también tuvo unos contratos, o por lo menos una participación para hacer unas charlas, ahí siguiente imagen, en la Asamblea del Quindío, donde dicen en ese momento, esto fue abril 25 de 2014, a esta hora la doctora Concha Baracaldo nos habla del caso de éxito de aplicación de plusvalía en Tocancipá. La doctora Concha entonces dando charlas sobre la aplicación de plusvalía en Tocancipá o entregando licencias de construcción en Chía. ¿Qué tiene que ver todo esto con la niñez, Andrea? Ayúdeme por favor a entender la plusvalía de Tocancipá o las licencias de construcción en las rondas de los ríos. ¿Qué tiene que ver con la niñez? Porque es que a la señora la van a encargar de los temas de niñez, infancia y adolescencia. Es que por eso yo le decía, las palabras que resumen la hoja de vida sin demeritar que sepa del tema de ordenamiento territorial, de planeación, es desconocida e inexperta en el tema de la niñez y adolescencia, pero hasta donde hemos podido averiguar esos rastros que son un poco difusos de su hoja de vida, no tiene ninguna experiencia en el tema de niñez. Y usted sabe que quienes se preparan y llegan a esa dirección del ICBF, pues tienen que tener todo el recorrido para conocer las políticas públicas de derechos de los niños y adolescentes y demás. Hay unos datos que pues también estamos preparando para confirmar, pero nos dicen que ella podría ser cercana a un hermano del presidente Gustavo Petro, Julio César Urrego. ¿Por qué? Porque el exalcalde Fernando Sánchez de Chía, quien fue jefe de Concha Baracaldo, tiene una embotelladora de agua
que maneja un primo hermano, perdóneme, primo hermano del presidente Gustavo Petro, pero además por Chía también nos dicen que ella podría ser cercana a la primera dama Verónica Alcocer. No, es que, mire, yo se lo digo de una buena fuente. En el ICBF, al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al interior del equipo de empalme, dicen que el nombre de Concha Baracaldo llega al escritorio de Gustavo Petro por Verónica Alcocer. Por Verónica Alcocer. Por eso es que más temprano hablábamos del alcocerismo democrático. Sí, sí, pero aquí sobre todo lo importante es saber la experiencia en niñez y adolescencia que realmente hemos buscado y no se la encontramos por ningún lado. Además, revelamos que la comunidad en Chía, Cundinamarca, le advirtió en varias ocasiones que la licencia que ella había otorgado de un club nocturno, en realidad la estaban incumpliendo cuando ella era secretaria de planeación en este municipio, porque resultó ser un prostíbulo donde incluso encontraron menores de edad. Ratifico que había 2 niños el día que hicieron el allanamiento al prostíbulo por segunda vez, porque les pusieron 3 veces los sellos y los rompían. La petición formal ustedes la hacían, bueno, a las autoridades, al alcalde y en particular a la señora Concha Baracaldo, quien era pues la secretaria de planeación del municipio, y ella que les respondía que no podría cerrarlo por el uso del suelo, que no era un prostíbulo sino un club nocturno. Aclaren eso, por favor. A nosotros nos tocó, para poder tener una prueba, nos tocó irnos a una casa que quedó al frente, que la señora muy amablemente nos prestó, y tomar fotografías, porque no había celulares, tomar fotografías con cámara, para poder decir, aquí funciona, a esta hora entran estas personas. Y ella fue la que dio el uso del suelo, porque era la directora de planeación, entonces tuvo que ser ella la que dio el uso del suelo. Y ella decía que hasta no tener pruebas contundentes, no tenían nada más que decir. Usted nos dice que ustedes iban a la alcaldía, ustedes ponen unos derechos de petición, la mayoría de ellos no se los respondían, pero usted tuvo, por ejemplo, la posibilidad de encontrarse, no sé si con el alcalde, pero tal vez con su secretaria de planeación para decirle, señora, por favor, vaya usted con sus propios ojos, vea lo que está pasando, vea lo que está ocurriendo aquí y ayúdenos para cerrar este lugar. Sí, claro, nosotros solicitamos, y Roberto fue y habló con ella personalmente. Yo fui en una ocasión, porque era ya una cosa que se estaba saliendo de contexto, entonces teníamos que hacer algo, pero si nadie nos ayudaba, si la policía está en contra, entonces era muy difícil, pero lo logramos, recogimos más o menos, yo creo que fueron unas 500 firmas, porque nos tocó irnos por toda la vereda, de casa en casa, recogiendo las firmas. Escribimos hasta la presidencia, a todo el mundo, porque alguien tenía que pararnos bolas, pero finalmente se logró, porque ya al lograr que las prostitutas declararan en el allanamiento, ya ahí sí ya se puso más delicado para ellos. Y fue la única forma de insistir, pero por lo menos yo creo que insistimos durante un año. Un año para que algo se diera en esa situación. Y usted nos dice, o bueno, nos decía don Roberto, que esto quedaba al frente del colegio. Sí, señor, es que exactamente le iba a decir eso. El colegio departamental de Pagua quedaba a más o menos unos 50 metros del prostíbulo. Las prostitutas les decían cosas a los muchachos, niños. Ya ahora está pavimentado, pero en ese momento era un camino. Ellas salían y les decían, vengan muchachos, vengan para adentro. Entonces, ¿cómo es eso? Porque mucha gente lo vivió, lo vio y lo oyó. Entonces y eso ustedes se lo contaban a la señora, a la señora claro, Concha. Porque claro, sí, yo creo que a todo el mundo se lo contamos, y entre ellos pues está la señora Concha Baracaldo, Concepción Baracaldo. Era la persona indicada para poder decirnos, hagan esto y ya. Claro. Pero realmente fue muy poca la gente que nos colaboró, y ella fue una de las que no nos colaboró. Se vio salir 2 menores de edad, yo creo que eran entre 8 y 12 años más o menos. Señor exalcalde, sobre esta historia, cuéntenos por favor, ¿por qué razón tardó tanto la administración de su ciudad en tomar una determinación para cerrar una casa de prostitución ubicada tan cerca de un colegio? Cuando empiezan a llegar las quejas,
de que ahí funcionaba, cuando se da el permiso para un club, que la ley lo contempla, fue problema en Bogotá y en todo el país, que muchas personas utilizaron esa figura para abrir otro tipo de negocio, empezamos el seguimiento por parte de la policía. Yo creo que el señor Camargo lo está diciendo muy claro. Él fue atendido por el personero. También lo dijo que nosotros hicimos un consejo comunitario en Fagua para escuchar el problema. Como también dijo que la directora de Planación lo atendió. Nosotros debemos tener en cuenta que quien sella los establecimientos en los municipios es la inspección de policía. Y para sellar un establecimiento primero debe haber una investigación. ¿A qué conclusión llegó la administración en cabeza del secretario de gobierno en ese momento? Sí. Hubo que recorrer a la policía e infiltrar personas dentro del club. Bien. Para poder definir qué estaba pasando. ¿Por qué razón más de un año? ¿Y por qué razón? Es que Nadie estamos está hablando, diciendo- exalcalde, perdóneme, 500 estamos hablando de un prostíbulo al lado de un colegio. Señor Calvás, yo le hago una pregunta. El señor está diciendo que es un año, eso es falso. ¿Ha mostrado algún documento con que pruebe eso? Él ha dicho muchas mentiras en este momento. Doña Si Inés, usted ¿cuánto quiere, con tiempo mucho duraron gusto, ustedes perdón. pidiendo, doña Inés, cuánto tiempo Tenemos duraron los ustedes documentos. pidiendo que cerraran el lugar? Más o menos un año y tenemos las cartas. Desde varios sectores le pidieron al gobierno que no nombrara a Concha Baracaldo como directora del ICBF. Incluso lo hizo la ex fórmula vicepresidencial del hoy presidente. Pues le tengo la prueba que controvierte al alcalde. Apreciada doctora Baracaldo, desde hace un año y medio la comunidad de Fagua, óigase bien, desde hace un año y medio, la comunidad de Fagua viene realizando gestiones ante la autoridad municipal para que se cierre un prostíbulo localizado a 130 metros del Colegio Departamental de Fagua, que soterradamente funciona con la razón social de club nocturno privado La Hermosa. Dice a continuación: no obstante que se han enviado más de 25 comunicaciones al respecto, dicho establecimiento de lenocinio sigue funcionando campantemente sin que, en la práctica, las autoridades correspondientes hayan aplicado medidas contundentes que se traduzcan en hechos palpables. Cierre definitivo del mencionado establecimiento. Yo apoyo este proyecto del pacto histórico y apoyé a Francia Márquez para que llegara a la vicepresidencia, pero este nombramiento, la verdad, nos tiene francamente indignados porque nos parece que además de que llega una persona que no tiene ningún conocimiento, llega a aprender a una entidad tan compleja como el ICF, los niños y las niñas en Colombia van a seguir estando desprotegidos. Pero finalmente tomó juramento en Casa de Nariño. Ayer fue la posesión de Concepción Baracaldo. ¿Cómo? Sí, totalmente, ya fue una decisión tomada pese a todos los reparos, pese a críticas, pues el presidente Gustavo Petro finalmente la posesionó ayer en Casa de Nariño, en una ceremonia donde también estuvo en otras posesiones de embajadores, de altos consejeros. Ahí está la señora de rojo con chaqueta blanca. Esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro durante la posesión de la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Concha Baracaldo. Concepción Baracaldo es zipaquireña y tiene una misión antes que nada: barrer de mafias políticas todo el ICBF a nivel nacional. Sin eso no podemos hablar de programas serios para la niñez. El ICBF no es tráfico de influencias políticas, ni de derechas, ni de centro, ni de izquierdas, así hagan campañas por Twitter. Respondiendo, pero por los lados, ¿no? A las críticas, porque no dijo nada sobre su experiencia. Que ha sido, de hecho, la principal crítica al nombramiento de la señora Baracaldo. El tema de su falta de experiencia en asuntos de niñez, de adolescencia, de primera infancia. Nos encontramos que ahí, en primerita fila, estaba el señor Fernando Sánchez, quien fue jefe de la señora Concha Baracaldo, y él sí ha hecho política con el partido de la U, con el partido Cambio Radical, pero él dice que la señora Concha Baracaldo pues no pertenece a ninguna de esas casas políticas. Ahí está el video, lo pusimos en cámara lenta. ¿Sí lo reconoce? Claro, pues él estuvo con nosotros hablando a comienzos de esta semana, Andrea. Sí, él estuvo defendiéndola. Y ahí fue Bueno. cuando entra en esa controversia con la comunidad. Después la carta comprobó que la comunidad tenía la razón. Pues bueno, ver al señor alcalde acompañando a Concha Baracaldo puede hacer que no llegue él detrás como una influencia política, que eso sí pues
resultaría un tanto incómodo cuando lo que se ha dicho, más aún en el caso del ICBF, es que hay que quitárselo a las garras de la política. Seguiremos pendientes y sobre todo estaremos atentos a la gestión de la señora Baracaldo, a la que le deseamos que le vaya bien. Porque si le va bien a ella, pues le va bien a los niños. Y poco a poco el ICBF empezó a convertirse en una sucursal de la alcaldía de Chía, donde Concha Baracaldo trabajó. Está bien rodearse de los amigos, pero sin experiencia en niñez, sin experiencia en adolescencia. Conéctese con el amiguismo, por favor. Eso. No importa el lugar, De el sol es siempre igual. No importa. todos sus amigos Marciano en Chía. Cantero. De Marciano, que ya no Sí, está. se nos fue. Vendrá. Si tú estás hoy en la alcaldía de Chía, escucha esta canción, te la dedica Concepción Baracaldo, porque tú también puedes ser un amigo, tú también puedes tener un cargo en el ICBF. Vamos pues. Bueno, momentos estamos que hablando pasaron. de ese amiguismo, pues porque le tengo una novedad, y es la llegada, hasta el momento no la hemos encontrado en un nombramiento oficial, pero con varias fuentes del ICBF podemos confirmar que la asistente privada de la señora Concepción Baracaldo, directora del ICBF, adivine quién es. Es la esposa del ex jefe de Concha Baracaldo. O sea, del exalcalde de Chía. Exactamente. ¿se El que la acuerda? estuve vendiendo acá. Sí, que nos dio la entrevista. Él es Fernando Sánchez. Él es el ex jefe de ella, el alcalde de Chía, cuando ella fue jefe de planeación, directora de planeación. Exactamente, Ah. cuando tuvieron toda esa denuncia de la Sí. ciudadanía, aquí tuvimos a los veedores, donde le advertían a esa administración que había un prostíbulo que no lo querían cerrar y por el uso del suelo no le permitían cerrarlo. sí, Bueno, sí. ocurrió en esa misma época. Entonces el señor Fernando Sánchez, ex jefe de Concha Baracaldo, estuvo allí en la posesión. Pero ahora, ¿qué pasó? Ella nombra a la esposa del señor Fernando Sánchez como su asistente privada. Ella es la señora Ligia Cristina Ay, García afortunada. Pastrana. ¿Y ella es qué cargo ahora? Ella es la asistente privada de Concha Baracaldo, Pues qué de la bueno. directora del ICBF. No, pues qué bueno, la amistad, Andrea, eso pesa Sí, mucho. ¿Sí? y ahora sí, volvamos entonces con esa hoja de vida del señor Educardo, que usted conoce muy bien. Estamos viendo que en esta hoja de vida que fue colgada en el ICBF, sí Se aparece aparece. la Ujú. Fundación Red de Mujeres de Cundinamarca, donde pues le dan varios años. Dice que ingresó el 15 del septiembre del año 2007 y que estuvo hasta 2014. Y particularmente el cargo del señor Educardo, pues es muy importante porque usted lo mencionaba, Juan Pablo, ¿no? Se va a encargar de procesos tan trascendentales e importantes como el tema de las adopciones. Claro, y aquí pues un abogado experto en desarrollo urbano, en derecho urbanístico, ¿qué hace haciendo la dirección de protección del ICBF? Y hay personas en Chía que están dispuestas a declarar que trabajaron en la parte administrativa de esa fundación para esa época y el señor no existía. Al señor José Antonio Parrado lo denuncié penalmente porque presuntamente fue mal nombrado dentro de la administración municipal de Chía. Quiero presentarle la hoja de vida del nuevo secretario general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Véala, le presento por favor a este nuevo funcionario que se llama José Antonio Parrado Ramírez. En la segunda página se ve claramente que hoy día está trabajando Alcaldía de Chía. Sí, señor. ¿Cuándo entró a trabajar en la Alcaldía de Chía? El 2 de enero del 2020, o sea, apenas arrancó el actual alcalde. Hace 2 años. Ajá. Cargo que está en este momento ejerciendo Secretario general. Ya presentó su hoja de vida, que es esta que estamos viendo, para llegar a ser el secretario general del ICBF. Año 2004. Resulta que el señor José Parrado fue secretario del despacho de la administración municipal de Chía, con doña Concha Baracaldo, que precisamente en esa administración, que fue la alcaldía de don Fernando Sánchez, a quien tuvimos aquí como invitado en Sigue la W, defendiendo a Concha Baracaldo y su designación a la dirección del ICBF, pues compartieron trabajo como secretarios del despacho de la ciudad de Chía. ¡Oh, sorpresa! El señor estuvo también en el momento en el que se estaba dando la posesión de Concha Baracaldo como nueva directora del ICBF. Tanto así que la preocupación está cundiendo al interior de la entidad, porque la señora Concha Baracaldo, en lugar de rodearse de personas que saben, está en realidad rodeándose de amigos que llegan de esa antigua alcaldía a la que ella perteneció.
Cuotas que algunos incluso ya no están vinculando solamente con el partido de la U o con Cambio Radical, ahora también están hablando del Partido Liberal. Pero insisto, y es lo que nos indican desde el interior del ICBF, quienes ya han estado compartiendo reuniones con la nueva directora, la señora no sabe del tema, y peor aún, ahora está llenando esto de antiguos miembros de la administración de Chía, de la que ella participó, como si estuviera tal vez pagando algún favor político. En el Congreso de la República cuestionaron su ausencia porque no iba a los debates de control al ICBF. Silla vacía, no llegó a la audiencia pública. Mostremos esa fotografía también de la audiencia pública a la que estaba citada. Niñez sin protección, bienestar familiar en crisis. No, nos dejó súper plantadas a todos quienes creemos que el tema de la niñez y de la crítica situación del ICBF requiere una atención urgente. No pasa una semana sin que recibamos una denuncia. Mientras que seguían llegando las hojas de vida, incluso de personas investigadas por peculado. Robinson Ortiz Olaya. Está en este momento su hoja de vida publicada en la página de internet de la Presidencia de la República para ser nombrado como director de familias y comunidades del ICBF. Peculado. Y abajo dice, demandantes de oficio, demandados, José Ernesto Martínez Tarquino y Robinson Ortiz Olaya. Si el señor no fue condenado o si no hay una decisión judicial, no es porque se haya archivado el caso o porque ha habido falta de pruebas, no. Es porque pasó lo que siempre pasa en la justicia en Colombia, y es que se vencieron los términos y entonces, sencillamente, pues tocó precluir el caso. Aquí a Sigue la W nunca nos dio entrevista, pero sí conocimos su voz cantando. Hacer de la dirección del ICBF una melodía nueva. Así que por favor pónganse de pie porque aquí está Concha Baracaldo en su nueva gestión al frente del ICBF. Cantemos, aunque no nos lo sepamos todo, ni lo sepamos al pie de la letra, pero como un compromiso. Escucha, hermano, la canción de un nuevo día. Gracias, señora directora. Ojalá eso le cambie la realidad a los niños de Colombia. Nos llene usted de esperanza. Finalmente, Concepción Baracaldo reconoció lo que advertimos aquí en Sigue la W, que ella no tiene experiencia ni en niñez ni adolescencia, pero le restó importancia y dijo que esto no era tan trascendental para un cargo como el ICBF. Y también confirmó lo que aquí anticipamos, que quien le ofreció el cargo cuando ella estaba muy tranquila en su casa fue la primera dama, Verónica Alcocer. ¿Cómo será su gestión? Solamente el tiempo y las obras lo dirán.